Los principales hechos que marcarán la agenda de hoy ya están en la 88.9. Escuchas Palabra que es Noticia con Antonio Quinteros y Cristian Arcos. Solo por Futuro, la radio del rock. 8 de la mañana con 36 minutos. Hacemos Palabra que es Noticia aquí en Futuro. Tal como les decía, vamos a preocupar ahora un tema que nos pareció bien interesante para compartir con ustedes y al mismo tiempo para que cada uno se pueda formar una opinión sobre la base de datos. Tiene que ver con la exclusión de personas privadas de libertad. El 47% de quienes están privados de libertad iniciaron su carrera delictual a los 13 años. La falta de escolaridad, el consumo de drogas y alcohol y el abandono son los principales factores que explican la exclusión detectada en los centros penitenciarios del país y especialmente en los casos de reincidencia. No obstante, la exclusión social es un factor de riesgo, pero no necesariamente conduce a la delincuencia. Estas son algunas de las conclusiones del estudio realizado por la Fundación San Carlos de Maipo y Paz Ciudadana. Marcelo Sánchez, gerente general justamente de la Fundación, está con nosotros aquí en el estudio. Marcelo, buen día, muchas gracias por venir. Buenos días, Antonio, buenos días, Cristian. Hola, buen día. ¿Es decisiva la condición de vulnerabilidad social y el abandono para vincularse al delito o no? Yo creo que es importante, tal como tú decías, hoy día en Chile hay mucha gente que vive en exclusión social, hay mucha gente que no accede a una serie de bienes y servicios que son necesarios para su desarrollo, sin embargo no por eso son delincuentes, no por eso inician una trayectoria delictiva. Aquí lo importante es entender que estas condiciones son condiciones de riesgo y que potencian las conductas delictivas de personas que a su vez tienen no solamente necesidades criminológicas, sino también tienen un background negativo respecto de sus relaciones parentales o sus modelos conductuales. Fíjate que en el mismo estudio nosotros detectamos que 1 de cada 4 internos había tenido un papá preso, o el papá o la mamá, y que 1 de cada 2 había tenido una figura representativa, importante, una figura de cuidado presa. Entonces, los modelos parentales son tremendamente importantes a la hora de conducir a estas trayectorias delictivas, si es que además tenemos situaciones de riesgo como la deserción escolar, el consumo problemático de droga y alcohol, etcétera. Y creo que eso es cuando nosotros empezamos a cuestionarnos como Fundación San Carlos de Maipo de cuáles eran las verdaderas causas de la delincuencia, y no solamente los efectos, porque hoy día estamos todos aparentemente discutiendo los efectos, la gravedad de los delitos, etcétera, etcétera, pero creo que el ejercicio más de fondo es mirar dónde se originan estas causas. Y las condiciones de exclusión de las personas que están internas, evidentemente, cuando casi el 100% no ha terminado su escuela, cuando más de un 30% no tenía acceso a la salud, cuando un 60% tenía consumo problemático de droga, bueno, tenemos que preguntarnos algo y tenemos que pensar si es que hay situaciones que están a la base de las conductas criminológicas, que están a la base de las trayectorias delictuales y que no estamos haciendo nada por evitarlo. Sí, Marcelo, es súper heavy, digamos, porque estamos hablando de un tema que es bastante más social, más profundo, más concreto, que no tiene que ver, como dices tú, con la criminalización solamente, pero además con la objetivación de ciertos datos, ¿no? De ciertos números. ¿Hay algún porcentaje respecto a cuántos de estos muchachos, por ejemplo, llegan a completar el colegio? Una cosa que es tan en la mente de uno, digamos, tan básica. ¿Cuántos de ellos ni siquiera terminan el colegio? Fíjate que casi el 90% no termina el colegio. Imagínate. Y un 7% son analfabetos, cifras que duplican a la población normal. Exacto. Entonces, estamos hablando de gente que llegó a la cárcel y que dentro de la cárcel, bueno, tú haces este análisis y antes de que llegaran a la cárcel no tenían estas condiciones, es decir, estaban excluidos de esta serie de elementos que contribuyen a un desarrollo positivo. Entonces, las conductas antisociales surgen también en la base de situaciones de exclusión. No son la única razón. O sea, evidentemente los modelos parentales, las conductas criminológicas, etcétera, las necesidades criminológicas contribuyen a que esas trayectorias se materialicen. Ahora, Marcelo, ¿qué motiva a reincidir a muchas personas que tienen esta base, esto que tú nos estás comentando? Antonio, porque la reincidencia, desde el punto de vista de la opinión pública, porque este es un tema requete contra complejo, no sé si muy popular incluso, y lo digo de manera, te lo digo con todo respeto, con toda franqueza, en el sentido de ir a las causas más profundas de lo que pasa, porque hoy día, digamos, claro, hay una gran inseguridad, hay mucha sensación de impunidad que quizás no tiene que ver con esto, pero no sé si todo el mundo está dispuesto a pensar en esto, digamos. Sí. Antonio, tiene mucho que ver, porque evidentemente hoy día
día el mirar la situación de victimización. Mira, piensa que hemos duplicado los presupuestos de seguridad pública y que las cifras de victimización prácticamente no han bajado, incluso han crecido si tú miras la dispersión en algunas comunas donde se han disparado los delitos más violentos. Entonces uno quiere encontrar cuáles son las causas de esto. Y si tú empiezas a ver la relación que existe entre el consumo problemático de drogas, por ejemplo, donde un 35% de los consumidores de droga inician su trayectoria delictual debido a la droga, y donde el consumo de pasta base y de la cocaína tiene una directa correlación con los delitos más violentos, y donde el 46% de los internos en las cárceles han participado en pandillas. Y hace un par de años las policías decían, miren, no hay pandillas en los territorios. Y sin embargo nosotros vemos en este estudio que un 46% ya han participado en pandillas. O el fenómeno es muy reciente, o no nos hemos dado cuenta, y esas son las pandillas que hoy día están asaltando y que han aprendido el crimen organizado, que han aprendido el narcotráfico y que lo han traducido en situaciones de violencia. El 60% vivía en barrios violentos. El 60% también estaba en el circuito del narcotráfico. Entonces, ojo, efectivamente acá tenemos la cara y el reverso de una misma situación. Cuando hablamos de victimización, tenemos que darnos cuenta que la exclusión, que la falta de oportunidades para la reinserción y muchas veces la primera inserción de estas personas es también la causa de la victimización y la causa de la delincuencia. Si nosotros intervenimos en esta cadena desde el origen, si somos capaces de ampliar la mirada para poder apuntar hacia las causas, vamos a lograr en definitiva ganarle la batalla a la delincuencia. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Estamos dando la batalla en el lugar equivocado. Nos estamos preocupando de aumentar las penas. Nos estamos preocupando de un montón de otras cosas que realmente no generan incidencia. Y para generar incidencia, bueno, yo emplazo a las autoridades para que nos preocupemos de los 100.000 o los casi 200.000 niños que todos los años están en riesgo de deserción escolar. Yo emplazo a las autoridades para que nos preocupemos de los jóvenes, de los niños de 12 a 18 años que hoy día son consumidores de marihuana y son consumidores de pasta base y de cocaína. Tenemos 241.000 consumidores problemáticos en Chile de marihuana. Consumidor problemático que significa que no se puede levantar de la casa, que no puede ir a trabajar sin consumir. ¿Qué estamos haciendo por esos 241.000 personas que son consumidores problemáticos? ¿Qué estamos haciendo por los jóvenes que van a ser consumidores problemáticos? 1 de cada 5 van a ser consumidores problemáticos. Entonces, la Fundación San Carlos de Maipo está extraordinariamente preocupada de que en esta discusión ampliemos la mirada para que entendamos que las condiciones de exclusión, que la necesidad de una reinserción efectiva realmente es parte que articula las posibilidades de reducir la victimización. Estamos hablando con Marcelo Sánchez, gerente general y vocero de la Fundación San Carlos de Maipo, un tema re interesante que nos tiene que tocar a todos, absolutamente a todos. Marcelo, dos consultas. ¿Hay algún estudio comparativo? Estaba viendo el 47% de quienes iniciaron su carrera delictual es inferior a los 13 años. ¿Hay algún estudio comparativo que permita ver si esa edad, en comparación con otros años, ha ido bajando, ha ido subiendo, se ha mantenido? Esa es una. Y la otra, ¿qué te parece este tipo de penas alternativas, si se quiere? Sí. Arrestos domiciliarios, penas que tengan que ver con algo social, algún tipo de alternativa en relación a eso, que no sea solamente la criminalización, porque si no, se corre el riesgo, que también deben tener ustedes la cifra, de que si tú te metes en el círculo, no salís más, digamos. Sí. Mira, del total de internos encuestados, que eran 2.005 en total, un 74% era reincidente, 54% ya había reincidido 3 o 4 veces. Por lo tanto, está claro que las cárceles no cumplen su objetivo respecto de la rehabilitación de las personas. Si lo miramos solamente basado en reincidencia, yo sé que no es la estadística más necesaria, o sea que hay que ver un contexto mucho más global. Pero solo desde la reincidencia ya podemos decir que la cárcel no es eficiente. Versus, por ejemplo, los tribunales de tratamiento de drogas, que es una iniciativa piloto que ya está en 10 regiones, que opera a través de los tribunales de garantía, etcétera, donde las tasas de reincidencia son de un 25%. Versus las penas alternativas, que generan tasas también de reincidencia de un 25%. Entonces, estamos hablando de que las penas alternativas, a un quinto del costo de lo que significa la cárcel,
tienen mejores tasas de resultados en materia de reincidencia. Es cierto, las penas alternativas no es para toda la población penal. Hay un grupo que es refractario, estamos hablando del 5, del 7% de los internos que con ningún tipo de medida, ni alternativa, ni la cárcel, etcétera, va a lograr ser reinsertado en la sociedad. Gente que no quiere participar de los procesos de rehabilitación y que ahí lo que cabe es ser preventivo y estar observando cuáles son sus trayectorias delictuales desde el momento que egresan de la cárcel. Pero la gran mayoría son personas que pueden reinsertarse y tenemos que empezar a ver la persona que está detrás del delincuente. Tenemos que, de la forma de mirar a la persona, vamos a poder promover conductas prosociales, que es precisamente lo que está a la base de romper esta estructura de la antisocialidad que tiene en la trayectoria delictiva. Te preguntaba la vara de los 13 años. Si la vara de los 13 años se ha ido moviendo. La verdad es que hay estudios, de hecho nosotros estamos patrocinando y apoyando un estudio de trayectorias delictuales en adolescentes, donde cada vez también efectivamente se está iniciando más temprano el proceso en las trayectorias delictivas y han estado vinculados al tema de la droga. En general, en el caso de la marihuana, por ejemplo, las trayectorias delictuales se anteceden un año en el consumo. O sea, consume droga, consume marihuana, entras consumiendo y a los 12 o 13 años partes tu carrera delictiva. En el caso del consumo problemático de pasta base y de cocaína, tú consumes este año e iniciaste tus trayectorias delictuales inmediatamente y con delitos violentos. Entonces, ojo con el efecto de la droga. Hay una relación muy fuerte en el inicio temprano de las trayectorias delictuales. Ahora, Marcelo, hay gente que vive condiciones como las que tú describes, dramáticas, y que no delinque. Sí. Muchos. Afortunadamente me parece la mayoría. Digamos. La mayoría. Que vive condiciones iguales o peores incluso, y no delinque. ¿Qué marca la diferencia ahí? De acuerdo a la experiencia que ustedes han desarrollado en la Fundación. Fundamentalmente, el pertenecer a un sistema formal de educación, el poder completar la educación básica y la educación media, claro. El colegio aparte de enseñarte conocimiento, te enseña normas, y normas que promueven las conductas prosociales, y por lo tanto son la estructura base sobre la cual uno puede desarrollar el desarrollo positivo de la infancia. El segundo elemento, familia, o sea, tener uno o dos padres que tengan conductas positivas en el desarrollo de la infancia. Y el tercer lugar, las redes de amigos, cómo tú vas construyendo estas redes de manera positiva dentro de la sociedad. Si tú logras, no obstante los elementos estructurales como la situación de pobreza, la marginalidad, etcétera, etcétera, logras contener un buen sistema de amistades, un buen sistema de redes, un buen sistema familiar y un buen sistema educativo, tú probablemente no solo no vas a iniciar trayectorias delictivas, sino que probablemente vas a promover el desarrollo positivo de la infancia. Ahora, en un panorama tan dramático como el que tú mencionas, Marcelo, ¿por dónde partir? Básicamente, mira... Porque uno a veces, no sé si lo comparten, pero por la magnitud del problema, a veces probablemente lo más efectista es enfrentarlo, claro, con la repre, la coyuntura del momento, ¿cierto? Pero ¿por dónde se podría partir o qué propuestas puedan hacer? Sabe, Antonio, que realmente cuando uno dice esta cosa parece algo quijotesco, pero es algo súper concreto, es algo súper aterrizado. Tenemos las cifras para poder hacerlo. Sabemos de que hay 100.000 o 200.000 niños que todos los años van a desertar. Creemos planes de retención escolar. Mejoremos la calidad de la educación en el aula, hagamos verdaderas escuelas inclusivas, no solo escuelas integradoras que acepten al niño, sino que se preocupen del niño y sus necesidades específicas para retenerlo. Pongámosle un atajo a esta tolerancia ambigua que hay respecto de la droga, respecto de la marihuana en los jóvenes y a los adolescentes. Los jóvenes se están desarrollando sus capacidades y hasta los 22 años no tienen la madurez para poder enfrentar estos elementos tóxicos que son las drogas. Entonces, perdón, ¿la marihuana tiene la legalización de la marihuana o el autocultivo? ¿Podría incidir en esto? Que me lo preguntan acá, por eso te lo pregunto. Pero evidente, mira, sí, el año 2013, el control parental respecto de la marihuana, es decir, el rechazo hacia la marihuana bajó 10 puntos. ¿Y qué pasó el año 2013 precisamente? El consumo de marihuana de niños de 12 a 18 años subió al doble. Es decir, los padres dejan de percibir que tiene un riesgo el consumo de marihuana e inmediatamente sube el consumo de la marihuana. Y más allá de si la marihuana es buena o mala para el mundo adulto, sabemos, todos los estudios demuestran que la marihuana es mala para los jóvenes, es mala para los niños. Y es mala también porque abre, en estos casos, la transición a otras drogas más duras cuando se inician estas trayectorias delictuales. Entonces, ojo con la tolerancia, ojo con estar diciendo o no estar percibiendo los riesgos que tiene la marihuana.
el país puede estar en una discusión y puede finalmente aprobar la legalización. Ok, pero fijémonos lo que estamos haciendo con nuestros niños y nuestros adolescentes. ¿Tenemos las coberturas garantizadas para el tratamiento problemático de drogas? Sabemos que 1 de cada 5 va a terminar en consumo problemático. ¿Tenemos coberturas auge para todos nuestros niños? Hoy día estamos discutiendo el proyecto, va a venir el proyecto de ley de protección de derechos de los niños. La infancia, sí. Sí, ayer estuvimos ayer con Esther Ortiz. Ok, yo quisiera escuchar a la señora Esther Ortiz, así como ha puesto el acento en varios temas que son súper importantes. Quisiera escucharla decir qué es lo que vamos a hacer con los desertores escolares. Sé que la reforma educacional aparentemente habla sobre la inclusión educativa, pero ¿cuáles son los elementos que garanticen que realmente esos niños van a recibir una educación, primero de cobertura, pero también de calidad? ¿Qué es lo que va a pasar con los niños que van a ser consumidores problemáticos? ¿Cómo van a tener acceso a la salud esos niños? Entonces, cuando hablamos de delincuencia, hay tarea concreta. Hay tarea concreta de reducir la deserción escolar, hay tarea concreta de reducir los consumos problemáticos y de dar cobertura, hay tarea concreta de preocuparnos de estar en los territorios y ver qué está pasando con la violencia de los niños, qué está pasando con la violencia de las pandillas. No puede ser que las mujeres fuera de la cárcel hayan sido víctimas de violencia en un 28% y adentro de la cárcel en un 8%. Es decir, las mujeres estaban mejor dentro de la cárcel que fuera de la cárcel. No puede ser que haya una violencia tan grande contra la mujer que finalmente adentro de la cárcel estén en paz. Entonces, algo tenemos que hacer como reflexión de sociedad, de decir, mire, ¿sabe qué? De 3 de los 4 pesos hoy día los gastamos en seguridad en las policías. 3 de los 4 pesos, apenas 1 peso va a rehabilitación, reinserción, prevención, etcétera. Veamos cómo nos estamos gastando la plata y si podemos gastar mucho más en estos elementos preventivos y enfocarnos en las causas. Bueno, tareas pendientes que nos deja Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Súper interesante, que te vaya bien, Marcelo, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, faltan 8 minutos para las 9 de la mañana, nos vamos. Viene Mercado Futuro, una conversación sobre economía y harta gente que escribió al programa respecto de este tema. Muy interesante. Mira, Silvana Ceballos al final lo que nos dice, muchas veces solo con entregar poco afecto y amor se previenen muchas situaciones. Al final tiene toda la razón, me parece.